Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz. Muy buenos días, muy buenas tardes, en fin, no importa la hora. Sabemos de eso, sí, que en el Ecuador, Radio Pichincha son el mediodía. Aquí en Europa tenemos ya las 7 de la noche. También un gran saludo a Radio Sensación en Murcia. Iniciamos esta semana Babel Latino, edición 487. Qué gusto poder seguir semana a semana construyendo ya desde hace tantísimos años, vamos a los 16 y más años de Babel Latino, esta construcción de un mundo sin fronteras. En fin, estamos aquí con Ricardo Paz, el editor y productor, y ya nuestro invitado de la semana, pues con una temática muy importante, pero más allá que un invitado, un ex colaborador, porque mucho tiempo colaboró con Babel Latino, estábamos en Radio Marconi, y bueno, la vida nos llevó un poco a diferentes binarios, pero siempre con el cariño y siempre también con esa disponibilidad y capacidad. Y pues para eso, pues debo decir inmediatamente, presento a nuestro invitado Vidal Silva. Bienvenido, Vidal, estás allá en Milano, bienvenido y gracias por haber aceptado la invitación una vez más de Babel Latino. Muchas gracias, Patricia, siempre con esta acogida muy cariñosa por la familia de Babel Latino, de la cual me siento parte también a través del tiempo. Un saludo especial a los amigos que nos escuchan en Ecuador, a Radio Pichincha, a Radio Sensación. Y yo creo que agradezco esta oportunidad de poder llegar a todos ustedes para dar una información, en este caso mirada y puntual, sobre el decreto PLUSI que acaba de ser aprobado en el Consejo de Ministros, pero que todavía no ha sido, atención, publicado, ¿no? Por lo cual todavía no es oficial, entre comillas. Ya, sí, Vidal, sé que tú haces consultorías, podemos decir seguimiento tienes ya me cuentas ahora mismo una empresa, en fin, hace muchos años que ya te has direccionado y que sin duda ayudan ustedes, tú en este caso, a muchos inmigrantes, no solo latinos, sino de todos los otros países también que de un u otro modo están aquí en Italia e incluso que no están, para poder regularizarse y trabajar de manera, digamos, con los derechos, ¿no? Porque muchas veces trabajan, pero cuando están ilegales no tienen ningún derecho y se aprovechan. Es como una forma de esclavismo. Por eso, primero cuéntanos, Vidal, un poquito tu experiencia, el tipo de trabajo que hacen, y pasaríamos sin duda al fuerte de la razón de esta invitación, que es los flujos migratorios, que se ha vuelto noticia en estos últimos 15 días, y por eso dije, no, Vidal nos puede dar luces incluso para quienes nos están escuchando, sea en Ecuador, porque sé que han firmado un acuerdo concreto también con Ecuador, pero los flujos son abiertos para, digamos, para cualquier nacionalidad, me parece. Pero en fin, Vidal, cuéntanos de tu experiencia y de los servicios que hacen. Claro que sí. Ya, trabajamos dentro de una asociación, la Asociación para Todos, que nació ya hace más de 15 años, con el objetivo de poder construir puentes, facilitar la vida de los extranjeros que llegan a este país y para que puedan interactuar con la burocracia italiana, con las normas italianas, para que puedan construir su vida en el ámbito del respeto de las reglas de este país e insertarse en el tejido socioeconómico de manera efectiva y eficaz. Y también, por qué no decirlo, para poder usar los instrumentos que pone a disposición Italia a través del gobierno central, de los ministerios, de las regiones, de las provincias, de las comunas, ¿no? El sistema de ayuda, uno de los principios constitucionales en Italia es que nadie tiene que quedarse atrás, que todos tienen que tener las mismas posibilidades para poder desarrollarse como ciudadanos. Y esto no excluye a los ciudadanos extranjeros que deciden de vivir acá en este país respetando sus leyes. Entonces se han creado todo
de apoyo y de sostenido a las fragilidades de la sociedad, a las familias con menos entradas de recursos económicos, a las familias que tienen personas con discapacidad, a las personas ancianas, una serie de esquemas bien definidos y bien consolidados a través del tiempo, a través del cual se han creado incluso instrumentos para poder individuar quiénes tienen efectivamente derecho, quiénes no los tienen, quiénes tienen efectivamente necesidades, ¿no? Y, por ejemplo, les cuento, ¿no? Acá en Italia existe un instrumento que mide la riqueza del núcleo familiar, que se llama ICE. El ICE es un documento base para poder interactuar y solicitar, si es el caso, apoyos, ayudas al sistema social en Italia, ¿no? Pero el ICE lo pueden hacer solamente las personas que son residentes, que ya tienen, primero tienes que tener tu permiso de soggiorno. Con el permiso de soggiorno tienes que sacar tu residencia. Solo una vez que eres residente puedes acceder a este instrumento, para poder acceder a los apoyos de manera formal. Bueno, sin salirme del tema, porque en realidad con la asociación venimos trabajando desde hace muchos años justamente para dar todo este tipo de informaciones y poder apoyar a la gente para que pueda realizarse en el mejor de los modos y vivir de manera integral en el mejor de los modos en este país. El tema de hoy, como decía, es el decreto flujo, ¿no? Pero si hablamos del decreto flujo, primeramente debemos entender de dónde parte, qué cosa es, ¿no? Porque se habla tantísimo, hay tanta información en las redes sociales, hay tanta mala información también a veces, ¿por qué no decirlo? Hay malas interpretaciones de las reglas. El decreto flujo viene concebido dentro de la ley Bossi-Fini, la ley Bossi-Fini del 2002, que sustituyó la ley turco-napolitana sobre la inmigración, ¿no? Establece de que a través de este sistema de la Bossi-Fini, que concibe el decreto Flussi, tiene la intención de poder canalizar los flujos migratorios en manera regular de los ciudadanos extracomunitarios, ¿no? La idea es justamente la de poder crear un canal de llegada en manera regular y en este modo contrastar la llegada de ilegales en el país, ¿no? Esta es la idea muy ambiciosa del decreto Flussi. Se pensaba de resolver el problema de la inmigración ilegal en el país. En realidad, hay que decir que efectivamente resuelve una parte del problema, pero no resuelve el problema, ¿no? Porque en Italia, cuando hablamos de inmigración y de clandestinos, la primera cosa que nos viene en mente a las personas que vivimos o al político italiano en general son los desembarques de las personas que llegan del sur del mundo, del África, ¿no? A través del Mediterráneo, claro, muchas veces arriesgando la vida hasta hace estos días, porque en verano especialmente hay muchísimo. Exacto, ¿no? Y con tanta gente que mar, las navetas de fortuna que se afondan, bueno, una serie de cuadros humanos muy difíciles, ¿no? Entonces la idea inicial era justamente la de neutralizar o cuanto menos resolver en este modo el problema. En realidad ha resuelto parcialmente, no resuelve definitivamente, porque la inmigración, sobre todo latinoamericana, que llega a la otra parte del mundo, que llegan por avión, ¿no? Quienes llegan con visas de turismo y se quedan, quienes llegan por visitas familiares y se quedan, ¿no? Y regularizarse aquí no es simple, porque desde la última regularización que hubo fue en el 2020, para las personas que se encontraban aquí hasta el 8 de marzo del 2020, pudiendo demostrar, podían acogerse a una sanatoria, donde han establecido que para el próximo trienio van a poder entrar 497.550 ciudadanos extranjeros a trabajar aquí en este país. ¿Estas cifras de dónde vienen? Vienen fuera de estudios que hacen los diversos sectores de la producción agrícola, industrial del país, en base a la solicitud que hacen los empresarios y las asociaciones de empresarios, de gremios, ¿no? Que indican que falta mano de obra para diversos sectores. No necesariamente mano de obra no calificada, también mano de obra calificada, ¿no? Entonces,
Lo que generalmente interesa a nosotros los latinoamericanos que venimos de fuera es más que nada en el decreto FLUSI para el trabajo o en el transporte o como asistencia a la familia como COL o como badantes o en el ámbito sanitario, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Hay mucha mala información. Nosotros como asociación, honestamente le decimos, no hemos querido realizar en estos últimos años, no hemos realizado el decreto FLUSI, no hacemos como práctica, como trámite el decreto. Ahora uno dice, ¿por qué? Porque la gran demanda, las personas que quieren acogerse al decreto FLUSI son personas que están aquí en Italia. Y la norma es clara. El decreto FLUSI nace para facilitar, analizar y promover la llegada de personas extracomunitarias que no se encuentran en el país. Entonces, si yo hago una práctica de decreto FLUSI a una persona que está acá, la estoy engañando, la estoy ilusionando, ¿no? Entonces, nosotros no nos cansamos de explicar este concepto que es importantísimo a todas las personas que están en Italia en condición de ilegal. El decreto FLUSI no es para ustedes. En el anterior decreto FLUSI, mucha gente, a pesar que se le explicó, hicieron con otros estudios, con otros consulentes, hicieron la solicitud. El decreto FLUSI es un sorteo, es una rifa, no todos acceden, no porque usted hace la solicitud, automáticamente le van a dar su autorización para que venga. No, porque hay números limitados por sectores de producción. Por ejemplo, ahora se proyecta para el 2026 en el ámbito de Colf y Barantes, doy una cifra, 13.600 personas. Para el 2027, 14.000 y para el 2028 están previendo 14.200. ¿Esto qué quiere decir? Que si se presentan más de esta cifra, obviamente el sistema abre un día específico, le llaman acá el click day, y todo el mundo manda su solicitud en el mismo momento. El sistema se bloca, se responde después de un poco, reciben todas las solicitudes y el sistema de manera aleatoria, ¿no? Vende las 14.200, 13.600, 14.000 o 9.000 como fueron anteriormente, que deben entrar, y los primeros que coge son los que vienen convocados. De ahí vienen filtrados si tienen efectivamente todos los requisitos. Si tienen todos los requisitos, se les invita a que se presenten en la embajada de su país de origen para obtener el nulla osta, para que puedan viajar por motivos de trabajo. Pero, ¿qué sucede? Muchas personas que estaban aquí hicieron la solicitud, salieron sorteadas, entre comillas, y se regresaron ilusionados a sus países de origen, ¿no? Se presentaron en la embajada para poder recoger el nulla osta y sacar su visa para venir acá por trabajo, pero en la embajada italiana de los países correspondientes les pidieron el flujo migratorio, el movimiento migratorio. ¿Qué pasó? Resultó que en el movimiento migratorio que lo emite su país de origen, ¿no? Viene fuera que la persona indicada estaba en Italia en el periodo en el cual se hizo la solicitud. De consecuencia, decae la demanda y la persona se quedó en su país. Así de simple, lamentablemente. Entonces, hay que tener muy presente esto. El decreto FLUSI no nace para regularizar o como medio de regularizar a las personas que están acá. Hay excepciones. De las excepciones no quisiera en este momento hablar porque el decreto en realidad todavía no ha sido publicado. Y del momento que viene publicado se vuelve oficial. Entonces, el decreto se ha aprobado el 30 de junio. En las próximas semanas, pienso que a más tardar desde fin de mes va a salir la publicación, donde van a dar específicamente las cifras que hoy estamos hablando. Y van a dar nuevas fechas también, porque yo antes de dialogar contigo, evidentemente intenté hasta para tener un criterio, ¿no? de cómo está planteándose flujos. Y ahí no, o sea, busqué en el mismo sitio que es oficial, no me fui por las ramas, busqué el sitio oficial
Y los flujos que ya son, como dices tú, que se dan cada año, ya prácticamente incluso pasaron de fecha, porque había uno que se hacía en noviembre del año pasado y en febrero tenían que hacer esta del el día, y eso ya pasó. Entonces ahora se hace como con tambores diciendo que se aumentó los flujos migratorios, pero en el fondo yo no veo nada de concreto, y la aclaración que nos haces tú es muy importante porque yo creí que era un tipo sanatoria, que muchos, especialmente hablando latinoamericanos, ecuatorianos menos. ¿Por qué? Porque los ecuatorianos ni siquiera tienen la posibilidad de entrar sin visas de turistas, y ya lograr una visa de turistas casi saben que se van a quedar y nos niegan o no hay citas, ¿no? Yo sé que Perú, Colombia tienen esta posibilidad de entrar en la visa Schengen, ¿no? Como turistas sin necesidad de tener el visado, pero no deja de ser prácticamente por ahora humo, de lo que tú me acabas de decir, por ahora mucho Mira, muchas palabras y poco concreto. sí, no, te explico por qué. Porque es una cuestión de forma. La norma en realidad es el decreto que va a salir, va a ser publicado, da el cuadro general, ¿no? Dice quiénes pueden entrar, cuántos pueden entrar y en qué modo van a entrar. Después de publicado el decreto, va a haber una circular del Ministerio del Interno, y la circular va a dar las fechas, ¿no? Para poder iniciar a hacer las solicitudes. Entonces, imagínate, es un proceso largo, es un proceso muy sufrido, porque va a salir en la circular la documentación que hay que preparar, ¿no? Entre los problemas que había anteriormente era la validación del dator de laboro, de las rentas que tiene el de laboro, porque quien asume tiene que tener un mínimo de ingresos económicos, ¿no? Al menos anteriormente, para asumir una persona como colfo badante, tenía que tener, si la persona era sola, 20.000 euros de renta. Si la persona tiene su mujer, sus hijos en un núcleo familiar, una familia compuesta, tener al menos núcleo familiar una renta de 27.000 para poder asumir una persona, ¿no? Ahora, no habiendo mucha claridad y no dando la posibilidad de regularizarse a las personas que están aquí, es donde nace la especulación que se da desde el punto de vista económico, versus las personas que están desesperadas aquí y que quieren regularizarse. Yo les repito nuevamente a los hermanos latinos, a todos los extranjeros que están en Italia, el decreto Flussi no es para ustedes. Esto debe ser claro. El decreto Flussi es para las personas que van a recién llegar al país, ¿no? ¿Qué pasará? En el 2020 hubo una sanatoria. ¿Qué cosa es una sanatoria? Va a sanar una situación de ilegalidad. El decreto Flussi no va a sanar nada. Va a simplemente permitir el ingreso de nuevos extranjeros para el indotto del laboro, por la demanda de mano de obra que hay aquí, ¿no? Es lamentable, debo decirlo, que la política en este momento en Italia no tome en consideración la presencia de miles y miles y miles de extranjeros que hoy de todas maneras trabajan, producen riqueza en este país, pero que son ilegales. La condición de ilegalidad les pone en una situación de fragilidad y de posible explotación incluso, ¿no? Abarata la mano de obra, vienen pagados menos, hay situaciones muy irregulares. Lamentablemente, en Italia, las empresas permiten, o las empresas para ahorrarse fiscalmente, hacen trabajar ilegalmente o en negro, como se dice acá, a las personas. Y es ahí donde la mano de obra se abarata, la tutela de los trabajadores no viene respetada y suceden una serie de irregularidades y abusos. Claro, porque la gente no paga el contributo al Estado que correspondería si uno está legal, tal vez se coge menos, pero le beneficia en temas de salud, protección, y todo se vuelve prácticamente, se vuelve un caos, ¿no? O sea, tanta gente ilegal trabajando en condiciones de precariedad y de explotación, y no beneficia al Estado.
Exacto, mira, Patricia, es una manera corta. Yo creo que en realidad no hay la voluntad, no ha habido nunca, más allá de los colores políticos, derecha, izquierda, centro, lo digo sin ningún problema, tú sabes bien cómo yo la pienso, cómo pienso, desde el punto de vista político. Yo retengo que en los más de 36 años que estoy en Italia, no ha habido nunca la voluntad verdadera de entrar en el método del problema de inmigración para resolverlo de raíz. Todavía se hace mucha dificultad aquí a entender que el futuro de Italia es un futuro multicolor, es un futuro multiétnico, es un futuro diverso. Es una Italia più colorita, più saporita, più rítmica, más todo lo que quieras. Pero no es la Italia de hoy que hoy conocemos y que vemos, no es la misma que yo encontré en el 89 cuando llegué, ¿no? Ha ido cambiando. Y este es un proceso irreversible. Y mientras más, valga la redundancia, más antes la política lo entienda, se va a poder contribuir mejor a la riqueza del país. Porque el trabajo en negro no es solamente la parte contributiva, previdencial, asistencial al trabajador, pero también es riqueza para el PIB nacional, porque las personas están dispuestas, pagan sus impuestos, pagan, producen riqueza en este país, ¿no? Entonces, está demostrado en España con el modelo español, cuando han hecho el sistema transitorio de regularización, se incrementó el PIB del país, ¿no? Entonces, habría que, yo creo que nuestras nuevas generaciones, porque ya hay jóvenes acá, profesionales, yo invito a la participación ciudadana, a los que ya son ciudadanos, a los que ya tienen su permiso de residencia, ¿por qué no participar activamente también de manera propositiva y constructiva, ¿no? En la política de este país? Mas no, como ya me parece, he visto en algunos casos, creando partidos de extranjeros. Eso no es integración. Si yo creo un partido de extranjeros, yo mismo me estoy discriminando, yo mismo me estoy excluyendo, yo mismo me estoy etiquetando como diverso. Yo no soy diverso, nosotros no somos diversos. La Constitución italiana da igualdad de derechos y de deberes a todos los ciudadanos sin distinción de raza, color o sexo. Entonces no debemos nosotros caer en esa demagogia de interpretación política proponiéndonos de manera autodiscriminatoria, ¿no? Tenemos que entrar en el tejido político, social y económico del país. Tenemos que entrar en las reglas de este país, entenderlas para poder aportar con ideas, para poder construir la nueva sociedad italiana que se está dando. Es un proceso irreversible. Vidal, justamente tú nos estás diciendo el hecho de ponernos en juego dentro de la política y de la vida aquí en Italia, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, que no ha habido ni izquierdas, ni derechas, ni intermedios que han dado una solución real al problema eh, que existe actualmente, ¿no? Ninguno, ningún gobierno, ningún partido ha dado respuestas claras y contundentes de todo el trabajo migrante que es tan productivo y tan beneficioso. Estoy de acuerdo contigo también en el hecho de que no se trata de aislarnos ni crear guetos políticos y solo hablarnos hacia nosotros mismos. Y la igualdad en derechos existe sin duda en la Constitución. Y tú nos estabas diciendo exactamente cómo ves esta parte, cuál es tu invitación, cuál es tu mensaje para intentar de un u otro modo romper estos cercos que ahora mismo, considerando que hay miles de migrantes latinoamericanos aquí en Italia que no van a poder ser legalizados con los flujos. Exactamente, ¿no? El concepto base, y lo repito nuevamente, las personas que se encuentran en Italia, el decreto Flussi no es para ellos. El decreto Flussi es para las personas que están fuera del país. Uno. Dos, los que estamos aquí, tenemos tanto tiempo, tenemos algunos ya la ciudadanía, otros somos residentes de tantos años, interesémonos a ser parte del sistema Italia. Italia es un país que da oportunidad. Somos nosotros que nos aislamos, somos nosotros que nos cerramos en nuestras comunidades. No,
tenemos que proponernos, así como nos proponemos para hacer conocer nuestra arte, nuestra música, nuestras danzas costumbristas, nuestra cultura, nuestra gastronomía, también, ¿por qué no nuestros intereses, nuestras ideas políticas, nuestras necesidades o sugerimientos? Porque ustedes que viven el día a día y que se confrontan con los problemas y la cotidianidad de la familia, del trabajo, saliendo a la calle, ¿no? Se habrán hecho una idea de lo que va y de lo que no va, de lo que se puede mejorar o de lo que no puede mejorar. ¿Por qué no? Pero dentro del sistema que ya existe, respetando la libertad de pensamiento de cada uno, no pensando de crear un grupo de extranjeros que como extranjeros nos proponemos, como extranjeros no llegaremos a ningún lado, porque seremos siempre nosotros mismos a discriminarnos. Esto no es integrarse, ¿no? Esto no es hacer patria, porque tenemos que, si hemos decidido de vivir acá, no quita nada con nuestras raíces, con nuestra identidad de peruanos, de ecuatorianos, de colombianos, de brasileños, no nos quita nada, solamente nos va a enriquecer. Porque eso es lo que estamos dando nosotros acá con nuestra presencia, con nuestro aporte cultural. Estamos contribuyendo al enriquecimiento cultural de este país. Estamos construyendo un país nuevo donde nuestros hijos se van a sentir mucho mejor. No que no se sientan bien ahora, pero se van a sentir mucho mejor, donde la diversidad no va a ser vista como tal, el acento a la diversidad no va a ser acentuado, valga la redundancia, más sobre todo donde llegue el mensaje natural de que esto es un proceso irreversible y que somos parte del futuro de este país y que tenemos que construirlo por nuestros hijos, por los hijos de esta tierra, por los autóctonos de esta tierra, ¿no? La población italiana tiene un problema de envejecimiento y vemos que nacen más los hijos de extranjeros y los nacimientos de los italianos son bajos. Este es un índice estadístico, es un hecho. Entonces, si nos proyectamos a 20, 30 años más adelante, el país por fuerza va a cambiar. Entonces, mi invito es, hagamos parte desde ahora de esta transformación, de este cambio. Obviamente, en manera propositiva y constructiva, ¿no? Para poder hacer grande esta nuestra nueva tierra y para que también, en algún modo y en otro, podamos así también contribuir a nuestra tierra, a nuestras raíces, a nuestro país de origen. Es un sueño quizás, pero no es irrealizable. Ya se está haciendo, porque hay mucha gente que está activa, hay mucha gente que se está moviendo en esta dirección. Y eso es lo importante. Eso es un filo inicial de esperanza para transformar a un país mucho mejor, donde podamos vivir todos en una manera menos conflictiva, más constructiva y la sociedad sea más cohesa y donde no deje espacio, porque esto quita espacio a la política demagógica que busca de dividir, donde puntualmente cuando aquí hay elecciones se alzan los muros del temor y del miedo con los extranjeros. Los extranjeros portamos riqueza, obviamente aquellos que no respetan las reglas, aquellos que vienen acá a delinquir, no son bienvenidos y deben ser mandados, deben ser regresados al sitio. Y te digo, Patricia, te hago una paréntesis, ¿no? Hay que hacer también una reflexión, que no todos, quizás en los talk show aquí, en la televisión, que yo veo muy poca televisión, se habla tanto y demasiado, pero se dice poco, ¿no? Permíteme hacer una pequeña reflexión sobre las últimas elecciones en Estados Unidos. ¿Por qué gana el presidente Trump? ¿No? Gana también y sobre todo con el voto de los latinoamericanos que viven en América y que se han hecho ciudadanos americanos. ¿Por qué? Porque simplemente los peruanos que vivimos allá, que viven allá, los ecuatorianos que viven allá y que tienen ciudadanía, ¿no? No queremos, como yo también lo haría aquí, no quiero que mi país, hoy donde vivo y he construido mi vida, la vida de mi familia, se vuelva en la situación de inseguridad en la cual hoy se vive en el Perú. Yo hablo del Perú de manera específica, ¿no? O Ecuador también. En Ecuador también.
Y si como lamentablemente hubo una inmigración latina de delincuentes, ¿no? Y el gobierno que estaba en ese entonces no supo arreglar las cosas, controlarlas o regularizar la situación en el modo del cual se espera a un ciudadano, porque si tú no le garantizas la seguridad a tus ciudadanos, entonces el Estado es como si no existiera, y eso es lo que pasa en el Perú. Hay una ausencia de la presencia del Estado, donde el Perú hoy es tierra de nadie, donde el Perú hoy te matan por 5 soles, por un teléfono, donde cualquiera va armado, tiene un arma, te dispara y no pasa nada. La policía lo coge, la fiscalía lo lleva y al día siguiente ya están otra vez a delinquir. Yo no entiendo lo que está sucediendo, pero viviendo fuera, digo, yo no quiero que aquí suceda lo mismo. Y si alguien promete, como en el caso de los que viven en Estados Unidos, que iba a acabar con eso, que no se iba a derrumbar la vida que uno se ha construido en tantos años de sacrificio, es obvio que han votado por él. Sí, Entonces, lamentablemente, y te digo, la semana anterior yo hablaba del tema en Babel Latino, especialmente el tema de una señora que decía que ellos votaron por Trump, latinoamericana y lo que quieras, pero ahora siguen al que es y al que no es. O sea, persiguen a todo el mundo. Si tú, incluso siendo ciudadano estadounidense, basta que tengas la cara de latinoamericano, que tengas, o sea, ya hay un problema racial. Pero eso sería un tema muy largo de conversar, Vidal. Ojalá tengamos alguna otra oportunidad para profundizar. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, de hecho, nuestros países ahora mismo son llenos de violencia, llenos de delincuencia. Hay otros problemas estructurales más de fondo, pero lo que queremos nosotros es vivir en una sociedad en paz. Y ya no solo en el país el cual nos acoge como Italia, sino a nivel mundial, ojalá, pero ya te digo, son temas más de fondo. Por ahora ya sería tanto en legalizar a todos quienes estén ilegales y están trabajando y están contribuyendo con familias, porque generalmente hacen badantes, hacen asistencias badantes, o sea, cuidado de ancianos, asistencias en familias. El trabajo es arduo y ayuda tanto a este problema de envejecimiento. Pero, también el llamado que nos has hecho de decir no es una sanatoria para quienes están ilegales, es para quienes están viviendo en estos casos en nuestros países de origen y que pueden de un otro modo, con todas las dificultades y la burocracia, pero tener una oportunidad para venir a trabajar y vivir en Italia, en este caso, de una manera digna. Es eso, Vidal, lo que a mí me has dejado como tu mensaje. no, y te digo otra cosa, que todavía el decreto no ha sido publicado, ¿no? Y será publicado en las próximas semanas, y solo una vez que es publicado, porque lo que hasta ahorita se ve es solo especulación, ¿no? Y lamentablemente la política especula mucho en esto, no solo la política, si tú ves en redes sociales hay tanto material, ¿no? Y todos te invitan a hacerlo, y ven conmigo, y ven acá. No es así. Lamentablemente no es así, hay que informarse bien. Mucha gente saldrá perjudicada porque hay siempre quien quiere aprovecharse económicamente incluso de estas necesidades. Yo por eso te he llamado a ti, Vidal, porque sé que la honestidad, la transparencia siempre son una marca humana importante que debemos defender por todo, y que sé que el trabajo que hacen ustedes es loable, y de mi parte decirte ojalá te tenga otra oportunidad aquí con Babel. Sabes que, como dices tú, somos de la familia. El intento ahora es llegar al programa 500 y ya seguiremos, pero quién sabe, ya no vinculada con la radio, pero siempre que tengamos temas importantes que contar, que van más allá de lo que puede ser, porque la radio permite justamente esta integración, creo yo, más allá que otros medios que muchas veces nos vemos como en nuestro propio espejo. Muchísimas gracias, Patricia. Muchísimas gracias a la audiencia, a los amigos de Radio Pichincha, de Radio Sensación, al Ecuador, Latinoamérica y el mundo. Un abrazo a la distancia, y yo me pongo a tus órdenes cuando guste. Estoy a disposición para poder conversar de cualquier tema que pueda ser de interés. Gracias. Buena continuación. Te abrazo. Hasta pronto. Contáctanos en www.babellatino.com www.babellatino.com
Y bien, y seguimos aquí en Babel Latino, edición 487, y ya es mi invitado obligatorio prácticamente, y en este caso todavía mucho más especial, Orlando Pérez. Orlando Pérez, siempre lo digo y lo repito, y así será hasta la eternidad, uno de mis hermanos, amigos, compañero, amor de la vida, luchador, escritor, periodista, en fin. Para mí, Orlando, tenerte aquí en Babel Latino y estar conectados, en este caso a través de Radio Pichincha, los oyentes y seguidores, Radio Sensación en Murcia, las redes sociales, que cada vez los utilizaría menos por todo lo que pasa, pero aquí estamos. Bienvenido, Orlando. Orlando, hoy hablaremos de ese necio que hay en ti y que hay en muchos, así que, Orlando, bienvenido. Sé que hoy presentaste tu libro. Bueno, en fin, estoy muy contenta, así que primero te doy la bienvenida, te dejo saludar por lo menos. Gracias, Jana, querida, qué gusto verte por estas vías, sentirte, oírte. Obviamente es un día importante para mí. Hace pocos minutos se presentó el libro Otro Necio. Es un libro muy, muy, muy personal. Creo que ahí hay unas claves y hay algunas pistas de lo que ha sido mi vida y que es lo que también nos acompaña, de la cual, por supuesto, ha sido parte importante en mi vida tú también. Eso ya más adelante lo podemos conversar y la gente que ha leído el libro lo ha destacado también. Así que te digo, este es un día especial porque al mismo tiempo que se presenta este libro ha sido el motivo para encontrarme con mucha gente, hablar con mucha gente, ver a gente que no la había visto mucho tiempo. Y en particular te quiero decir y a nuestra audiencia que gente que ya leyó el libro, porque el libro se vendió en la Feria del Libro de Quito hace pocas semanas, pero no estaba hecha la presentación. Me pidieron el libro para que saliera justo precisamente en la Feria del Libro, pero la presentación recién la realizamos este día de hoy, sábado 12 de julio, en el Centro Cultural Ewes, en la Casa Ewes, aquí en la zona del barrio América, del barrio que también convivimos en algún momento, que participamos desde el colegio, desde la escuela, un espacio súper importante para todos y para todas. Qué bien, Orlando, no deja de, te digo, sentir una profunda emoción, alegría. Este es tu nuevo libro, porque ya tenemos ya una saga de libros de Orlando Pérez, escritor, periodista y eh, o sea, muy intenso. Sabes que una de las cosas que nos ha unido a más de todo, ¿no? A más de ese corazón y las razones de la lucha, ha sido el amor por los libros, siempre lo decimos también esto. Y eso me ha permitido no escribir como me hubiera encantado, pero leer. Ser una Claro, que claro. me encanta leer, me encanta encontrar el alma sea de los personajes, sea del narrador, sea del autor. En fin, para mí, a más de una narrativa que no tengo la oportunidad todavía de haber leído El Necio y espero en poco tiempo leerlo, pero te conozco, Orlando, te conozco, conocemos parte de nuestras vidas y por eso me encantaría que nos cuentes un poquito a quienes no conocemos, a quienes nos escuchan o a quienes nos ven, de qué va Ujú, esta narrativa, esta historia, esta autobiografía que sería una primera parte, porque ujú. todavía habría A mucho más ver. que contar. Mira, este es el libro, esta es la portada del libro Otro Necio. La ponemos por acá para que se pueda apreciar. Me Ajá. encanta por dos motivos. Primero, porque es una fotografía mía, la primera fotografía que tengo registrada. Sé que hay unas fotografías más de más pequeño, pero esta es la que encontré, la más antigua, así que me encanta. Y lo segundo es porque esta portada la hizo mi hija. Mi hija Sara Pérez es la autora de esta portada, así que yo estoy emocionadísimo de que sea su primera portada de libro personal, así, a pesar que también ya hizo otra que la modificaron en la editorial, pero bueno, es otra historia. Pero esta portada la hizo mi hija, y como pueden apreciar quienes nos ven ahí, se trata de Otro Necio, memorias subversivas, y que intenta hacer, lo dicho en algunas ocasiones cuando hemos conversado, pero no he dado todavía entrevistas, esta es la primera entrevista que doy sobre el libro en particular. Este es una cosa que a mí me ha puesto a pensar muchísimo por dos vías. La primera, porque no necesariamente todo lo que uno cuenta es producto de un documento verificado, verídico, sino que apela mucho a la memoria. Y la memoria puede ser traicionera, uno recuerda lo que más quiere, lo que más añora, lo que más le duele, y creo que buena parte de esa memoria está plasmada ahí. Pero también hay cosas de las que uno no recuerda adecuadamente y ahí apelo y uso las herramientas literarias. Y como podrás leer en su momento y la gente que ya lo ha leído podrá entender mejor,
buena parte también de los recursos literarios están impregnados ahí. Por lo tanto, a veces podría parecer una autobiografía, a veces puede parecer un relato en una tercera persona, es decir, de otra persona que está contando mi vida, que son momentos en los que yo he utilizado las herramientas literarias, esas herramientas que he aprendido en el ejercicio de la literatura, en las maestrías que he hecho sobre literatura. Porque te cuento además que al principio tenía un texto un poco largo, bastante largo, que estaba manejado en primera persona, contando. Después dije, esto va a resultar aburrido, ¿a quién le importa lo que yo cuente en primera persona? Y entonces tuve que invertir buena parte del ejercicio, tuve que cambiar, por eso me he demorado más de 3 años en terminar el libro, recortando cosas, verificando cosas, yendo y viendo y oliendo lugares donde yo estuve para que la transmisión literaria sea muy sentida. Es decir, por ejemplo, te voy a contar que en la casa que yo viví cuando se fue mi madre, queda en el barrio San Juan, entonces tuve que ir. Aproveché una ocasión con una amiga que no conocía San Juan, imagínate, no conocía el barrio San Juan, le dije, vamos, yo te voy a hacer conocer el barrio San Juan, no sé qué, y así sin que ella sepa, le digo, en esta casa yo viví. ¿En serio? Sí, entonces fui, entonces me acordé, dije, claro, falta este detalle, falta este otro, y entonces ya sentí que de nuevo podía escribir sobre ese lugar. Así como tantas otras cosas, personas con las que he vuelto a hablar. Me ha encantado el ejercicio, por ejemplo, de la memoria que tienen ciertas personas que se quedan con ciertos datos de la realidad que uno va olvidando. Entonces, por ejemplo, mi prima Chiva, a la que le decimos Chiva, pero en realidad se llama Isabel, Isabel Vivas, mi prima fue una fuente súper importante. A ella le agradezco el hecho de que a veces por vía WhatsApp o persona le llamaba y le decía, ¿te acuerdas de fulano de tal, no sé qué, no sé cuándo? Y decía, sí, sí, pero no se llamaba así, se llamaba así. No, es que no fue en ese momento, fue en el otro. Y yo contrataba con mi hermana, que también es otra que tiene una gran memoria sobre esas épocas, y le decía, ¿pero te acuerdas? Y me dice, no, no, no fue así, eso fue en otro momento, no fue así. O no, sí, sí es verdad, fue Julano, no sé qué. Entonces, ha sido un ejercicio súper interesante que tiene que ver con el ejercicio literario, porque cuando uno escribe una novela también acude a este tipo de consultas, va a lugares, verifica sitios, investiga cosas. Y lo más interesante, y con esto cierro esta primera parte, es haber investigado mi propia vida. Es que eso fue ir a ver, por ejemplo, periódicos de la época subversiva, recordar pasajes o entrevistas que me habían hecho en aquel momento, una foto donde no tenía ni siquiera barba, tenía unos pelitos en la cara ahí, nada más. Entonces son cosas que yo no me había imaginado, pero investigar sobre la propia vida y escribir a modo de ensayo autobiográfico, creo que es un ejercicio bastante, bastante interesante que a veces te pone a pensar dos veces si vale la pena o no publicarlo. Así que ya lo decidí y ya está publicado. Yo siempre creo que vale la pena publicarlo, ¿sabes? Por otro lado, porque yo digo, si no fuera porque los escritores, ¿no? No todo el mundo, porque ahora ya hemos hablado de eso, cualquiera a veces escribe, pero si no fuera por esos escritores clásicos, y en este caso de nuestra realidad nacional ecuatoriana, que no es que tenemos escritores y escritoras a granel, o sea, es un esfuerzo increíble, una disciplina, un camino, un recorrido que no es nada fácil poder lograrlo, ¿no? No conociéramos la historia, no conociéramos esa otra parte al revés. Y yo siempre digo, parte de mi vida la he vivido y la otra parte la he leído. Entonces, en este caso, te digo, solo bien, más allá de que guste, no guste, que seguramente será un éxito porque ya has tenido muchos libros que gustan muchísimo y como escritor en Ecuador creo que es reconocido, pues lo importante es lo que refleja y el contar esas historias, porque si no las contamos nosotros o no las cuentas tú que las has vivido, después es Ujú. verdad que los que vivieron afuera, ¿no? En este caso de tu vida, lo ven de otra manera, porque tu realidad evidentemente se fue interpretando en base a las decisiones de la juventud y poder tener también una investigación, haber logrado hacer un trabajo no solo de decir lo que me recuerdo, sino de investigación, me parece súper importante. Y obviamente de las personas que te ayudan también a construir este personaje que es real, pero al mismo tiempo es una narrativa, es literario. Ya es Claro. literario, ¿no? Ya Ujú, es un ujú. Sancho o un Quijote, ya lo es. Cada vez que uno coge la pluma, yo creo que se juega eso, ¿no? Es intentar, yo por decirte, recordar de ti,
en esos años, ¿no? Creo que nos conocemos de una vida, pero tantas veces hemos tenido que estar despegados. Pero yo tengo tu imagen. Cuando fui al colegio Mejía, teníamos 16, yo un añito más que tú, entonces yo debo haber tenido 17, tú tal vez 16. Y llego a ver ese joven delgadito con lentes, muy intelectualoide parecía, pero que cada vez que se alzaba y hablaba en las reuniones era un verdadero gusto poder escucharte. O sea, son cosas que vienen, creo yo, ya con la persona. A mí me parecía fascinante el poder, después en algún momento ya nos reencontramos, ¿no? Para hablar, yo no sé de qué, o momentos tan importantes que son parte de será escrito o no escrito cuando viniste a verme a Bramadora, a recogerme en Mm. Bramadora en una camioneta azul, o no me acuerdo ya, porque ahí también. Y fue un momento entrañable de nuestros encuentros en la vida, ¿no? O cuando yo sabía a través de la prensa el momento que viviste, momentos muy duros. Y era como estar más que nunca hermanados y decir, no, va a salir adelante, le conozco a Orlando, sé que puede, sé que tiene una fuerza, en fin, todo eso que tal vez no esté narrado, pero te digo, Orlando, para mí es una emoción profunda saber que ha sacado el otro Claro que necio, sí. ¿no? Así como esa canción del necio, justamente los necios que no se cansan nunca como tú, así que, ¿qué te puedo Precisamente decir? por eso además es el título, ¿no? Porque no soy un necio, soy otro necio de tantos necios que habemos en el mundo, incluida tú, incluida otra gente, que convencidos, firmados en unas convicciones absolutamente humanas, humanistas, revolucionarias, no vamos a ceder ni nos vamos a traicionar. No digo traicionar a alguien, no nos vamos a traicionar nosotros. Por eso entonces alguna gente si puede reconocer algo es que nosotros no nos traicionaremos, no traicionaremos a lo que somos, a lo que queremos y a lo que hemos soñado, y por lo tanto el título lo tuve desde el principio, te lo confieso, desde el principio lo tuve. Siempre dije, ese va a ser el título, no había ni siquiera empezado el libro y ya lo tenía el título, que es una característica mía también en el oficio. Mientras yo no tengo el título del editorial, del artículo, no empiezo nada. Así que esta ocasión fue igual. Entonces, otro necio va por esa vía. Pero también a propósito de lo que tú dices, tiene que ver con algo que quizás a la larga me ha ayudado a entender mejor. Uno, que para escribir este libro leí, no sé si te exagero o si soy exacto, pero alrededor de unas 20 autobiografías de distintos personajes, desde escritores, políticos, gente que ha hecho de alguna otra cosa la literatura y la política, y también leí ensayos biográficos de terceros, es decir, de gente que escribía sobre otros. Entonces me daba cuenta que hay cosas que se hacen en el género biográfico, autobiográfico, biografías en general, que son muy exigentes, de verdad, que son muy exigentes. Entonces van y buscan, pero sobre todo creo que había eh, ganas de contar algo que lastimosamente en este país, te lo digo así, esto es lo que quería decir de fondo en realidad, se ha tergiversado sobre mi vida, sobre los acontecimientos que yo he vivido, y dije, bueno, si siguen contando lo que les da la gana, yo voy a contar lo que es mi verdad. Y si les gusta bien, si no, tampoco, ahí ya queda. Y ahí he contado cosas que a lo mejor a una que otra persona no le va a gustar. He señalado cosas que a mí en su momento me molestaron, me fastidiaron, me dolieron y me disgustaron, por supuesto. Entonces diría, qué pena, yo voy a contar mi verdad y no es una verdad inventada ni tergiversada, es la verdad de lo que viví. Entonces, también forma parte de eso, ¿no? Entonces, considero incluso que se pueden hacer ciertos homenajes. Tú formas parte de este libro, no te voy a decir qué. Ujú. Forman parte de este libro personas a las que he querido y amado mucho, como por ejemplo la madre de mis hijos, Patricia Torres, que a la perspectiva de los años nos dice, wow, cuánto significó esa persona para mí y sigue significando, no voy a negarlo, es muy importante en mi vida. Fue una de las primeras personas que leyó y por supuesto me hizo comentarios tremendamente sensibles de lo que en perspectiva uno va viviendo con ciertas personas y otras más que por supuesto ya se irán notando en el libro. Entonces, te digo, la verdad es que esa necesidad y esa necesidad de contar las cosas como las viví tienen que ver también con algo que uno solamente afirma con la distancia, y esa distancia tiene que ver con quién
uno vivió, a quien quiso, a quien respeta, a quien añora, a quien le ama sobre todas las cosas y también los dolores que causa, por ejemplo, con lo que arranca el libro, que es la ida de mi madre cuando estaba muy pequeñito, ¿no? Que a mucha gente eso le ha sorprendido que yo cuente eso. Les digo, ¿cómo no va a contar si es que es una cosa tan importante en mi vida eso? Ujú. Qué bien. Además, eso de todo lo que dices es honestidad consigo mismo, ¿no? O sea, uno puede gustar o no gustar a los otros, pero la honestidad es parte de, y más aún cuando se escribe, ¿no? Porque así lo hagas literario, si no, si es una cosa que no es honesta consigo mismo, no creo que uno pueda ni siquiera inventarse Mm, personajes. Así que yo, por esa parte, te digo que espero tener el libro dentro de poco, Orlando, espero lo más pronto, me encanta leerte y más aún cuando se trata de una autobiografía que nos hemos entrecruzado en la vida y nos conocemos, ¿no? Nos hemos conocido en diversos, yo señalaba dos, pero si vamos a cuando pasó los 18 días, el libro de los 18 días, a cuando pasó Encuentros en claro, Cuba, o sea, hemos tenido tantos momentos intensos y es esa, la intensidad de la vida y lo que uno deja a la final, que es lo que cuenta. Yo, ¿qué te claro, puedo decir, Orlando? Te felicito, te agradezco por hacerme parte de esto y también a Babel Latino. Pues la presentación fue hoy, pero es solo un libro más de todo lo que seguirás haciendo, y no solo a nivel de periodismo, sino a nivel de un escritor que nos deja la huella, que nos deja Orlando. Y a claro. mí No, y especialmente me además te hace... diría para cerrar que estas son memorias subversivas, pero es el primer tomo de tres, así que quienes sigan esta saga de libros que ya van como una docena, lo cual para alguna gente ya es una obra literaria, y les digo, gracias por jubilarme, ya tengo una obra literaria, me puedo jubilar. Este es el primero de tres, el segundo tiene que ver con mi oficio, entonces estoy trabajando en un libro que casi está terminado, pero no estoy muy contento con cómo está, así que tengo que corregir, cambiar, mover cosas, investigar un poco más que tiene que ver con las memorias de mi oficio, es decir, desde que soy periodista hasta ahora, en el ejercicio periodístico, que también ha sido bastante convulso, complejo, hasta polémico, dicen algunos, pero bueno, ahí estamos. Y la tercera tiene que ver efectivamente con una visión de la política en general, que sería más un ensayo político personal, que creo que lo he ido trabajando en estos años, lo he ido trabajando, tengo sin exagerar, siquiera unas 200 páginas alrededor de eso, que no sé si serán las que traslade al libro, o serán más, o serán menos, pero por eso digo, estas son las memorias subversivas, las otras serán unas memorias del oficio y tercera será ya unas memorias de la política, que no deja de ser interesante, ¿no? Que te digo, Orlando, estoy encantada. Una vez más, estamos aquí en Babel Latino. Ya te digo, el objetivo mío es llegar al programa 500. Después veremos que la vida nos permita, pero especialmente el reencuentro siempre, Orlando, para seguir soñando y hablando de libros y para seguir luchando y para seguir siendo los necios que no sabemos si el destino o la vida, pero nos ha hecho encontrarnos y estar aquí, seguir aquí. Claro que sí. Así que yo encantada y pues hasta la próxima. Ahora te doy un abrazote y un abrazote a Igual un todos los beso. seguidores, a Radio Pichincha, agradeciéndoles siempre por el espacio y a Radio Sensación en Murcia y nuestras redes a quien nos quiera ver también. Hasta pronto. Gracias, chao, chao. Babel Latino. Programa de comunicación audiovisual internacional. Tejemos puentes interculturales entre Latinoamérica y Europa. Con Guara Janet Sosa. Raíz Libre Fernanda León. Edición Ricardo Paz.